Muy buenas noches. Mi nombre es Eloísa Olivares González. Actualmente curso la maestría en Neurociencias para la Educación en UNIPEM. Y para mí es un gusto enorme presentarme eh, pues ante un nuevo auditorio y sobre todo ante los ojos de mi tutora y de mis compañeros, presentando este video y esta charla o esta conversación que tiene que ver con temas de neuropsicología. Voy a iniciar mi presentación y bueno, pues espero que sea útil no solo para mí, sino también para mucha gente que puede sentirse identificada o atrapada en el tema y que nunca pensó que pudiera tratarse de un tema relacionado con la psicología. Sobre todo en estos procesos educativos de los que estamos ya tan familiarizados y en los cuales a veces no profundizamos. Y no porque no querramos, sino porque desconocemos. Y a veces esas omisiones hacen que nuestros alumnos o nuestros hijos caminen y vayan avanzando en algunas situaciones donde se tiene o se tendría alguna solución a cierto tipo de problemas o problemáticas, o como así lo llamamos nosotros, ¿no? Problemas, pero que en realidad no lo son y pueden ser tratados y pueden solucionarse. Entonces, al presentar los siguientes temas, pues quizá alguien se siente identificado con esto y a mí me daría mucho gusto, ¿verdad? Que pudiera servir también este video para ello. Bueno, pues vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver el proceso que tenemos. Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos iniciando con una presentación de PowerPoint, en donde, bueno, pues el tratamiento del trabajo es a través de este programa. Para mí no es nuevo el estar aquí en la plataforma de Zoom, ya que como docente, eh, pues estuvimos aprendiendo del trabajo en esta plataforma y la verdad es que es muy interesante porque lo, y lo que a veces nuestra mente nos determina que jamás vamos a hacer, se va cambiando, sobre todo con las circunstancias, ¿no? Como ahora con las circunstancias pues de esta pandemia. Pero bueno, vamos al punto. Eh, Estudio, como les comentaba, en la maestría en Neurociencias para la Educación, en el Centro Educativo UNIPEM. Y bueno, pues la asignatura que toca en esta ocasión es Neuropsicología. Mi nombre es Eloísa Olivares González. Y bueno, pues parece que me está haciendo las suyas, pero adelantemos esto. Eh, También voy a presentar a mi asesora. Aquí la tenemos. Ahí está. Neuropsicología. Mi asesora es la maestra Erika Hinojosa Calvo. Y bueno, pues aquí con mucho gusto, una servidora, Luisa Olivares González, quien les presenta esto de los procesos cognitivos, ¿no? Que es el tema a tratar el día de hoy y que vaya que hay profundidad en ello. El primer proceso al que me voy a referir es al proceso atencional o el proceso de la atención. Aquí previamente se habían diseñado unos mapas mentales y de manera global o en forma global, pues podemos observar, ¿no? Un poquito hay letras muy pequeñas, los voy a desglosar a continuación. Eh, pero bueno, así a grandes rasgos, pues un poquito de la historia
modelo de las funciones ejecutivas que está determinado por un científico de apellido Brown. Y hay también unas redes o componentes atencionales, red ejecutiva, red de orientación y red de alerta. Vamos a verlo un poquito más a profundidad. Este es un esquema general o un esquema global. Entonces vamos a verlo un poquitito más, más a profundidad. ¿Qué es la atención? Aquí hay dos significados que elegí porque me llamaron mucho la atención a mí en cuestión de la atención, ¿no? Y bueno, eh, James o William James en 1800, desde 1890, ¿no? Tenía una definición. Y también aquí cabe mencionar que para él la atención era un proceso por el que la mente toma posesión de forma vívida y clara de uno de los diversos objetos o trenes de pensamiento que aparecen simultáneamente. Ya desde entonces se determinaba, me llama esto la atención también, cómo determinaba William James eh, lo que era ya la mente y además lo que era un proceso, ¿no? Que era un proceso atencional. La focalización y concentración de la conciencia con su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente otras. Y qué complicado y qué interesante que desde ese tiempo, desde ese momento, se determinaba cómo quitar o hacer a un lado muchos pensamientos para centrar la atención solamente en algún. Por su parte, Alexander Luria en 1962, me llama la atención también su concepto ya en el siglo pasado, dice que destacaba como características esenciales de la atención la selectividad y la permanencia, ¿no? Lo que nos decía William James era la focalización y en este caso la selectividad, ¿no? Parecían sinónimos, pero se usan en siglos diferentes. Así consideraba la atención como el factor responsable de extraer los elementos esenciales para la actividad mental, lo que se va a necesitar o lo que se va a ocupar para focalizar o para determinar la importancia de algún tema. El proceso, aquí también lo determina como un proceso que mantiene una vigilancia sobre el curso de la actividad mental. Y bueno, aquí hay algunas derivaciones de lo que es el modelo de funciones ejecutivas. Ok, ya pasamos dos aportaciones de científicos. Ahorita vamos a ver qué aporta Tomás Brown en cuanto al modelo de funciones ejecutivas. Eh, Recordemos que estamos hablando de la atención y entonces determina uno de los modelos como la activación de la atención en cuanto a la organización, al establecimiento de prioridades y la activación para trabajar. A poner foco, que es lo que decíamos, ¿no? Focalizar hace un ratito. Concentrarse, mantener, o sea, dejar en permanencia ese foco, mantener la atención o cambiarla a voluntad, a conciencia. El esfuerzo, regular el estado de alerta, mantener el esfuerzo, mantenerlo ahí y procesar la velocidad del esfuerzo que estamos poniendo al atender. Evidentemente también aquí implica la emoción, que también hemos estado hablando mucho de ello, no en este momento, pero sí vaya con los alumnos en cuanto a la emoción, ponemos atención a lo que nos emociona, ¿no? Entonces, la emoción controla frustraciones y modula o regula la emoción para la atención, pero también en la práctica nos damos cuenta que va un poquito más allá esta parte de la emoción, ya que si no conectamos emocionalmente con quien nos transmite algún mensaje o nos transmite alguna idea, no conectamos y no lo tomamos, entonces no atendemos adecuadamente y entonces se pierde. Si no hay una emoción por aprender algo o emocionarnos con algo, ¿no?
pues se pierde el objetivo o el foco. La memoria, dice que usar memoria funcional y tener acceso a recuerdos. Vamos a ver un poquito más adelante cómo esta memoria también es interesante o es selectiva, ¿no? Y la acción, que es la regulación, que por acá ya también teníamos esa regulación en el esfuerzo, ¿no? Regular la atención, regularla. Hay tiempos determinados, tiempos atencionales regulados, depende de las actividades que solemos realizar. Bien, aquí hay unas redes o componentes atencionales. Vamos a ver cuáles son. Uno de ellos es la red ejecutiva. Dice que se pone en marcha en situaciones que requieren un control activo del comportamiento o el procesamiento de la información, ¿no? Es centrar una vez más esta red ejecutiva debe de tener, debemos de, bueno, para tener un control activo hay que tener una conciencia clara de lo que se está haciendo y va ligada la atención a la conciencia, tener claro qué es lo que, en este caso en la red ejecutiva, qué es lo que queremos atender. Red de orientación que responde a estímulos externos, novedosos o inesperados. Se refleja la interacción con la atención dirigida por las intenciones del sujeto en la medida en que la atención dirigida a ese repentino está medida por factores internos como la experiencia previa, los conocimientos almacenados o las instrucciones recibidas para realizar una tarea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se focaliza? Algo que repentinamente llega, algo con lo que atrapa justamente esa atención y está determinado por factores internos, ¿no? Con nuestra experiencia previa de algo que resulta ser interesante pero desde afuera. Y la red de alerta, que está relacionada con el incremento y mantenimiento del estado de vigilancia y preparación para dar respuesta ante un estímulo inminente, ¿no? Como nuestro cuerpo, nuestra mente está lista o está preparada para, o está alerta, más allá de estar preparada, está siempre en alerta para poder actuar en consecuencia de algún estímulo externo, ¿no? Entonces, el estado de vigilancia hace que tengamos en consecuencia alguna reacción cuando nuestra atención requiere inmediatez, requiere precisar, ¿no? Estar en algún peligro, estar en algún riesgo. Entonces, pues ahí está la red de alerta para ello. Con lo anterior cerramos el proceso atencional y vamos ahora a este proceso que es la memoria, lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Mm, tiene diferentes fases, lo maneja como un proceso cognitivo complejo, ¿no? Desde su clasificación y vaya que sí, porque muchos autores manejan diferentes clasificaciones y tratar de organizar un mapa o tratar de estructurarlo, pues no fue nada sencillo, ¿no? Entonces, eh, a como se ve, a como se muestra en este momento, me parece que sí se ve con claridad, se divide en fases, en sistemas y también se divide de acuerdo a algunos criterios temporales, ¿no? En cuanto a memoria se refiere. Y entonces, bueno, pues yo me voy un poquito más adelante y, me adentro en lo que es la definición y también en sistemas. En este proceso se codifica, se almacena y se recupera información determinada de un suceso en concreto, ¿no? Este proceso psicológico nos permite o nos da pauta para el aprendizaje.
los que somos maestros consideraremos o recordaremos que anteriormente, bueno, pues la memoria era como la materia prima, ¿no? Porque siempre nos decían cuando, no sé, cuando nosotros cursábamos apenas primaria o secundaria y nos decían pues, que había que aprenderlo todo de memoria y que había que tomarlo todo de memoria. Y en realidad sí, la memoria es un proceso cognitivo muy interesante para almacenar aprendizaje y sin embargo también qué tanto se le ha sobrevalorado, se le ha subestimado, ¿no? A este proceso. Hay varias etapas de la memoria. Aquí lo vemos en este cuadro, ¿no? Lo mismo es este proceso, registramos, almacenamos y recuperamos distintos tipos de información. Codificar la información, la selección y la modificación sensorial hasta hacerla reconocible y manipulable por nuestra memoria, ¿no? O sea, hasta que quede ahí fija. También se almacena, se retiene con el fin o la finalidad de mantenerla, de conservarla, o se recupera. Es decir, si se ha almacenado y se ha almacenado adecuadamente, en algún momento que quisiéramos traerla hacia nosotros, se recupera también esta, esta parte de nuestros recuerdos o de información. Les hablaba y lo veían en el mapa acerca de los sistemas y también de la clasificación, ¿no? Acerca de, aquí nos hablan los autores de la memoria implícita, que nos hace referencia al aprendizaje mediante la experiencia de lo que no somos conscientes. Ujú. O de cómo, dónde aprendimos y que cuesta mucho. En este caso está este ejemplo de andar en bicicleta, ¿no? O quizá de hacer un juego de pelota, de sostener una pelota, de romper unas burbujas de jabón, ¿no? Estos conocimientos se quedan ahí, lo tenemos como fijo, no sabemos dónde estuvo ni cuándo lo obtuvimos y ahí lo mantenemos, ¿no? Y que nos cuesta mucho trabajo poner palabras, no sabemos cómo definirlo, pero se adquirió. ¿Cómo adquiriste esto? No lo sé y aquí está. Aquí lo tengo. Aprender a andar en bici es un ejemplo. La memoria explícita o memoria declarativa hace referencia a todos los recuerdos que pueden ser evocados como forma consciente, hechos o eventos específicos. O sea, y también aquí está muy ligado a la emoción, ¿no? Que el día de mi graduación, el día que nació mi hijo, el día que murió mi madre, etcétera, ¿no? Son parte de este sistema que es la memoria explícita. Y también tiene una subclasificación que es la memoria episódica, que se relaciona con los sucesos vividos, y la memoria semántica, que es todo lo que aprendemos durante nuestros procesos, pueden ser escolares o no, y que ocupa conocimientos generales sobre el mundo, ¿no? Por experiencias propias o a través del aprendizaje escolar. Y bueno, un mapa más que podemos observar aquí, es un mapa muy completo y este mapa eh, es el mapa del lenguaje, ¿no? Entonces, si pueden observar este mapa, pues abarca una gran cantidad de elementos y especializarse, yo creo más bien se tiene que especializar o ya muchos científicos, personas, psicólogos, neuropsicólogos se han especializado tanto que nos han permitido también tener facilidades a los que estamos en las aulas o a los educadores para poder tener pauta de comprensión y de entendimiento a lo que sucede dentro de nuestras aulas y que anteriormente pensábamos
que no nos correspondía como docentes y, y hoy en día adelantándonos un poquito a conocer más allá y al saber cómo es tan importante el lenguaje, entonces, ¿cómo da la pauta para poder mm, saber o conocer más y ayudar más al aprendizaje dentro de nuestras escuelas y dentro de nuestras aulas? El lenguaje es básicamente, me llama mucho la atención la imagen que ven, porque bueno, pues es el sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí, ¿no? Pero los signos pueden ser sonoros, que es lo que siempre, ay, vamos a hablar, ¿no? El habla. Y esa es la parte sonora, pero sorpresa, ¿no? ¿De qué otra manera nos comunicamos también? De manera corporal, con gestos, y a través de gesticulaciones y a través de nuestro cuerpo en general, o de gráficos, ¿no? La escritura es el lenguaje, lenguaje escrito, lenguaje, ya vimos lenguaje oral, lenguaje corporal, la gesticulación, este, la voz misma, ¿no? Eh, las tonalidades, la manera de hablar de cada región, los idiomas, ¿no? En su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua asociado con el órgano de la lengua, aunque, repito, el lenguaje no es exclusivamente el habla, sino también la interpretación eh, de sistemas, y ahorita me viene a la mente también la música, la interpretación de sistemas completos, ¿no? De símbolos que son codificados por nuestro cerebro y que después lo aprendemos y lo evocamos y lo realizamos. Dentro del lenguaje me voy a enfocar en esta presentación a los síndromes neuropsicológicos. Ujú. Nos dicen que son trastornos cognitivos o comportamentales que se observan en caso de patologías cerebrales, especialmente en las áreas de asociación ubicadas en la corteza cerebral. No necesitamos, bueno, ahorita estamos aprendiendo más, pero a veces como docentes no necesitamos conocimientos tan específicos como, como los médicos o como los neurólogos o como los psicólogos. Lo que necesitamos es un poquito de observación, un poquito más de acercamiento y tal vez un poquito más de empatía para poder conocer algo más de nuestros alumnos, ¿no? Y aquí, pues, esta parte de estos síndromes nos dan las pautas, por lo menos para tener un esbozo y poder conocer un poquito más acerca de ello. Vamos a empezar con este trastorno de la atención y pues esto creo que estos trastornos los hemos visto mucho en el aula. Dice síndrome confusional. Incluye pensamiento incoherente, distractibilidad, alteraciones perceptuales, poca coordinación o incoordinación, aquí nos dice, daño en el giro lingual, fusiforme, para hipocampal. ¿Ok? Ahí está señalando dónde se presenta este daño, en qué parte del cerebro, ¿no? Y bueno, pues ahí está el nombre de este síndrome. Otro más, el síndrome de atención parcial, que es el deterioro atencional, tiende a manifestarse como una ejecución reducida en uno o más dominios cognitivos. Me remito a mis alumnos una vez más, a nuestros alumnos, en donde nosotros decimos, ay, es que es muy distraído, o es que no sabe, o es que no quiere ponerme atención. Y si observamos, no podemos, evidentemente, como docentes no podemos profundizar en qué trastorno puede tener nuestro alumno, pero sí sabemos o sí conocemos que puede no actuar
de manera común, no natural, sino común a cómo actúan nuestros demás alumnos. Entonces ya puede desde ahí llamarnos la atención para poder acudir a instancias o a profesionales que nos puedan orientar para poder saber cómo apoyar. Negligencia atencional. El deterioro atencional tiende a manifestarse como una ejecución reducida en uno o más dominios cognitivos, ¿no? Bueno, pues esto también me remite al poco desarrollo que hay a veces en los infantes, en los menores, eh, desde los primeros meses de su desarrollo y la poca estimulación que reciben o los entornos sociales o el contexto sociocultural en el que se desarrolla. Tenemos otro síndrome que es una afasia y estas afasias se clasifican en afasia de Broca. Se caracteriza por un habla lenta, laboriosa y poco fluida, pero comprenden lo que dicen y lo que escuchan. Eh, Ahí está, lesiones en el tercer giro frontal. El cerebro, bueno, tiene muchas clasificaciones y esta área, la que se llama área de Broca, es un área donde el lenguaje juega un papel fundamental. Entonces, aquí estas lesiones en el tercer giro frontal nos está indicando una aproximación a dónde se genera para poder conocer un poco más de ella. También la fascia de Wernicke o de Wernicke se caracteriza por dificultades en el reconocimiento del lenguaje, específicamente en el reconocimiento fonológico. ¿Ok? Yo te hablo, pero tú no reconoces fonológicamente, es decir, los sonidos de lo que yo te estoy diciendo. Ujú. Y entonces probablemente aquí también lo hemos visto con algunos de nuestros alumnos o niños pequeños. Afasia de conducción. La persona con este problema, perdón, es incapaz de encontrar la posición adecuada del aparato fonador y se expresa en la repetición de secuencias poco usuales o sin sentido. Ujú. No hay conciencia, no hay idea y no hay manera de que lleve una conducción adecuada acerca pues, del habla. Bien, por otro lado tenemos una alexia, que es una alteración en la habilidad para leer consecuentemente o posterior, perdón, a una lesión cerebral. Alexia frontal, alexia sin agrafia, fonagrafia y visoespacial. Una agrafia es un defecto adquirido en la escritura como consecuencia, van de la mano, de una lesión cerebral y tiende a correlacionarse estrechamente con los cuadros afásicos. Agnosias. Una agnosia es una perturbación en el procesamiento complejo de la información sensorial. Ajá. Agnosias visuales, para objeto, para olores, prosopagnosia también. Agnosia auditiva, incapacidad para detectar los sonidos verbales y o no verbales como consecuencia de una lesión cerebral. Y una agnosia espacial, dificultad para orientarse en lugares familiares, para reconocer claves topográficas al evocar mentalmente lugares o sitios. Apraxias, ideomotora, es la dificultad que el paciente tiene para realizar gestos, gesticulaciones. Ideacional, alteración en el plan de una secuencia de acción lógica y armónica. Aquí pone un ejemplo que dice que al vestirse puede iniciar con los pantalones antes de la ropa interior. Y apraxia construccional es un defecto de asociación entre la percepción visual y la acción apropiada. Y me parece que al ir yo comentando acerca de todos estos síndromes, vamos pensando también, igual que yo, en qué personas son, qué alumnos son, o qué experiencia o anécdota
pudiéramos tener de alguien que haya tenido ya algún síndrome que nosotros conozcamos, ¿no? De este tipo. Y bueno, eh, finalizo mi participación y mi video haciendo, sobre todo haciendo hincapié en esta parte en donde como educadora me, me identifico mucho con muchos de los conceptos que aquí he mencionado anteriormente, pero sobre todo en esta idea de ser un puente, y tengo yo mucho esa palabra, de ser un puente entre lo que es la ciencia y lo que la ciencia nos determina a la parte docente, entre la ciencia y los docentes hay tanto que aprender, hay tanto que aterrizar en una escuela, hay tanto que aterrizar en un salón de clases, con las familias con las que nos rodean, en los centros en los que trabajamos, en los lugares donde estamos. Y yo apelo mucho aquí, y siempre lo he hecho, a la empatía, eh, pues a socializar más con los alumnos y por supuesto a la observación. Esta sensibilidad que nos puede brindar el hacer la diferencia entre solo un docente y un docente que está enamorado o apasionado de lo que hace. Pues yo me despido, espero que este clip haya servido o sirva para mis compañeros docentes y agradezco mucho la asesoría de mi maestra Erika y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, que todos estén muy bien. Bonita tarde y bonita noche.